En esta clase vamos a hablar sobre el uso o aprovechamiento de las especies frutales en planes forestales. Para eso nos hemos planteado los siguientes objetivos. Primero, conocer las posibilidades que nos da el poder utilizar frutales en planes de forestación. También identificar las diferencias entre las especies frutales con las especies forestales, diferenciando particularmente las características propias de los cultivos frutales. Y por último, identificar las oportunidades para cultivos de frutos secos, particularmente de almendro, nogal y pecán en la provincia de Córdoba. ¿Por qué usar frutales en planes de forestación? Bueno, los frutales tienen múltiples usos y hay muchas especies frutales, por supuesto, que pueden considerarse doble propósito, tanto para fruta como para madera, porque tienen madera de excelente calidad. Podemos destacar el nogal, el pecán, el castaño, el olivo, el peral, manzano, etc. Es algo en donde todavía podemos seguir incorporando otras especies, sobre todo son especies que tienen mayor longevidad. Por otro lado, el incorporar frutales nos permite diversificar la producción, dar una producción diferente, otra alternativa. Además, podemos decir que en la cantidad de especies frutales, dentro de cada especie hay distintas variedades. Esto nos posibilita poder adaptarnos a diferentes condiciones edafoclimáticas, condiciones de clima y condiciones de suelo. Y por otro lado, si nosotros comparamos el ingreso económico de los frutales con el forestal, podemos obtener ingresos en poco tiempo o con anterioridad, por supuesto. Respecto a la producción de madera, ¿no? Estamos hablando de especies frutales consideradas doble propósito. Hay frutales con una excelente calidad de madera, en la que no solo se puede aprovechar el fuste, sino que podemos aprovechar todas las partes del árbol, inclusive hasta las raíces, para enchapados, para producción de o fabricación de instrumentos musicales, etc. Entonces nosotros podemos hacer un planteo de un doble uso o doble propósito. Podemos iniciar, como primero se empieza la producción de fruta, hacer un aprovechamiento frutal y posteriormente un uso para madera, cuando el árbol tenga el diámetro y altura necesaria para poder realizar el corte. Uno puede preparar esa planta o ese árbol, esa formación, con un despeje más alto desde el suelo, permitiendo entonces un aprovechamiento frutal, pero dando cierta prioridad al uso de madera posterior. O podemos priorizar el uso frutal en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Priorizo sin importarme tanto la conducción y formación del árbol como forestal a futuro, sino que yo lo utilizo primero como frutal, quedando la posibilidad de usarlo como madera. Recuerden que dijimos que podemos aprovechar todas las partes del árbol como un beneficio secundario cuando la parte o la producción de fruta ya comienza a tener un decaimiento. A diferencia de los árboles con uso maderero, los frutales presentan ciertas particularidades. Entre las principales, podemos mencionar que el árbol frutal presenta un estadio improductivo o juvenil corto, ya que los árboles frutales, al encontrarse injertados, poseen aptitudes productivas desde temprana edad. Para la mayoría de los árboles frutales son necesarios de 2 a 5 años para obtener los primeros rendimientos. Es importante aclarar que este rendimiento en la cosecha de frutas se incrementará año a año hasta que el árbol se desarrolle totalmente, obteniendo a partir de este momento los máximos rendimientos. Este nivel productivo alto se mantiene durante muchos años. Algunas especies como duraznero presentan una capacidad de rendimiento pleno de 15 años. Otras especies como vid, olivo y nogal pueden ser mucho más longevas, permitiendo obtener altos rendimientos incluso después de décadas. También quiero mencionar que estas características productivas, sumando a que los árboles frutales se cosechan anualmente, es una ventaja en términos económicos,
ya que comparándolo con un árbol de uso maderero se pueden obtener beneficios con mayor rapidez y durante toda la vida del árbol. Otras características a nivel productivo es que existe gran variedad de especies frutales. Algunos de ellos producen frutos carnosos para ser utilizados o consumidos directamente, mientras que otros frutales producen frutos que se denominan comúnmente como frutos secos. Esto hace referencia a que la pulpa del fruto no se desarrolla y lo que consumimos es principalmente la semilla. Estos frutos tienen una alta capacidad de conservación y fácilmente se les puede sumar valor agregado, lo que los vuelve una buena alternativa. Por otro lado, existe un mercado creciente para distintos tipos de frutos, no solo para satisfacer las demandas del mercado interno, sino que muchos frutos pueden ser exportables. Estos mercados no solo demandan frutas para ser consumidas en fresco, sino que muchas industrias requieren de frutas para elaborar distintos productos. Otra característica diferencial de los árboles frutales es la posibilidad de utilizar un injerto. Un árbol frutal, como el nogal de la fotografía, está formado por dos componentes. Uno es el componente aéreo o variedad, que en la imagen es la madera blanca que forma el tronco y las ramas. Esta variedad fue seleccionada para dar fruta en cantidad y calidad. Y es importante mencionar que este componente debe adaptarse a las condiciones climáticas de la zona. En cambio, el componente inferior o subterráneo, denominado porte injerto, que en la fotografía sería todo el sistema radicular y esa sección oscura en la parte inferior del tronco, le brinda al árbol adaptabilidad a distintas condiciones de suelo. Esto quiere decir que al encontrarme frente a un suelo con problemas sanitarios, químicos o nutricionales, podría elegir el porte injerto que mejor se adapte a esa situación, independientemente de la variedad que se injerte sobre él. Esta característica de los árboles frutales brinda gran plasticidad para adaptar especies y cultivares de interés a múltiples condiciones edáficas y climáticas. Los frutales pueden ser más exigentes para lograr producciones en cantidad y calidad. En términos generales, los árboles frutales deben cumplir ciertos requerimientos hídricos, nutricionales, de manejo y climáticos. Entre este último parámetro, quiero hacer un paréntesis para mencionar que los frutales de clima templados deben cubrir obligatoriamente los requerimientos de horas de frío necesarios para lograr una brotación, floración y, en definitiva, una producción adecuada. En primer lugar, vamos a mencionar que los árboles frutales tienen mayores demandas hídricas que otras producciones arbóreas. Los árboles frutales deben contar con disponibilidad de riego para proveer agua en cantidad y calidad. En este sentido, para las producciones regionales, el riego puede ser suplementario. Esto quiere decir que debemos aplicarlo para satisfacer las necesidades del cultivo en momentos donde las precipitaciones son insuficientes. En cuanto a los requerimientos nutricionales, los frutales requieren que se repongan los nutrientes extraídos con la fruta año a año. Las fertilizaciones pueden realizarse con el mismo riego, con fertilizaciones foliares o incorporadas directamente al suelo. En todos los casos es necesario realizar un plan de fertilización acorde a la especie, el rendimiento esperado y el manejo realizado en el huerto. En cuanto al manejo, algunas prácticas son necesarias para lograr un desarrollo productivo armónico durante el mayor tiempo posible. Para lograr este objetivo, es necesario practicar podas anuales en los árboles frutales. Al comienzo de la vida del árbol, las podas se enfocan en darle una forma al árbol que le permita captar la luz en toda su copa y que faciliten las tareas de manejo. En años posteriores, esta poda se enfoca en mantener un equilibrio entre el crecimiento productivo y vegetativo del árbol. Se intenta equilibrar la producción y mantener un sano número de estructuras productivas.
También para muchas especies, en especial aquellas de frutos carnosos, es necesario realizar un raleo de frutos. Esta práctica, resumidamente, consiste en extraer frutos jóvenes del árbol para favorecer el crecimiento de aquellos frutos que quedan en el árbol. Esta práctica es muy necesaria si pretendo obtener frutos de calidad. Algo para mencionar es que los frutos secos no se ralean. El manejo de la cosecha y post cosecha es también importante. Los frutos suelen estar listos para la cosecha durante un breve periodo de tiempo, y estos pueden deteriorarse rápidamente si no tienen un manejo de post cosecha correcto. Por último, mencionar que como en cualquier otro cultivo, debemos considerar el manejo sanitario de plagas y enfermedades. El monitoreo debe realizarse periódicamente para actuar rápido ante cualquier indicio de ataque. Ahora, me parece importante recalcar la oportunidad que tiene Córdoba para el desarrollo de la fruticultura. Nuestra provincia cuenta con diferentes condiciones climáticas que le permitirían el desarrollo de muchas especies frutales. Estas variedades podrían ubicarse en diferentes regiones donde fácilmente podrían satisfacer, por ejemplo, sus requerimientos de horas de frío. Tengo que mencionar que a pesar de esto, Córdoba presenta una fruticultura poco desarrollada. Sin embargo, décadas atrás, zonas como el centro, el norte cordobés y tras las sierras fueron muy importantes a nivel de producción nacional. Córdoba cuenta con un amplio potencial edafoclimático para el cultivo de frutales. Actualmente, cultivos como nogales, almendros y pecán están creciendo en superficie, encontrando nuevos huertos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Teniendo en cuenta las posibilidades de uso y aprovechamiento de frutos, vamos a considerar los frutos secos y sus posibilidades de cultivo, ¿no?, en la provincia de Córdoba. Dentro de los frutos secos destacamos almendro, nogal y pecán, donde encontramos que hay algunas experiencias, algunas más importantes que otras dentro de la provincia. En general, ¿qué decimos de los frutos secos? Porque son interesantes. Son frutos de larga conservación, son frutos no perecederos. Siempre hay mucho interés en decir, quiero poner una especie frutal de fruta no perecedera, ¿no?, que sea fácil de conservar. Son fáciles de comer. El consumo de los frutos secos es creciente en los últimos años, tiene una alta demanda de mercado y un alto valor del producto. Los frutos secos con poco puede aumentar muchísimo el valor agregado. El interés empresario es importante porque permite la diversificación, además para aprovechar la utilidad que tiene en la ley forestal. Por otro lado, podemos decir desde el punto de vista productivo que son de doble propósito. La madera es de muy buena calidad, la fruta es interesante, de alta demanda. Se cosechan en general a fines del verano, otoño, se adaptan a la cosecha mecánica, se pueden comercializar con y sin cáscara, que son dos posibilidades también de obtener precios diferenciados. Vamos a comenzar hablando del almendro, Prunus dulcis o Prunus amygdalus. El almendro es un árbol no muy grande, si lo comparamos con, a lo mejor quizás con un olivo, con un nogal, quizás puede ser más similar a lo que puede ser un duraznero o más vigoroso, dependiendo de la variedad. Hojas caducas, lanceoladas, fructifica sobre ramilletes. Esto es lo que nosotros conocemos como ramilletes. El fruto es una drupa carnosa, acá lo tenemos, esa sería la drupa, obviamente ahí está en un estado verde, que cuando llega a la madurez, como en este caso, esa parte carnosa o pelón se abre, se seca, se abre y deja expuesta la almendra, que está formada por la cáscara y la semilla. La cáscara, que es lo que nosotros observamos por fuera, puede ser, según la variedad, almendras de cáscara dura, cáscara semidura o cáscara blanda.
va a variar el porcentaje de semilla, que es lo que nosotros consumimos, según las variedades. Las variedades, por ejemplo, de cáscara dura pueden tener entre un 20, 25, 30%, mientras que una de cáscara blanda supera el 30, puede llegar al 40, 50, 55% de pulpa o de semilla. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los requerimientos del almendro. El almendro requiere, en general, pocas horas de frío. Hay variedades desde 200 a 550 horas de frío de requerimiento. Prefieren veranos cálidos, secos. Puede ser afectados por heladas tardías, teniendo en cuenta que requiere pocas horas de frío. Puede tener después, en floraciones tempranas, ser afectados por heladas tardías. Es muy resistente a sequías y condiciones extremas de temperatura. Puede resistir temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, pero obviamente no desde el punto de vista productivo, pero sí desde el punto de vista de la especie. La planta no se va a morir. Es sensible a enfermedades criptogámicas, que son enfermedades fúngicas producidas por hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos, sobre todo en momento de primavera y momento de cosecha. Primavera cuando está la polinización y la floración, y en la cosecha sobre todo también con situaciones de mucha humedad constante. Hay variedades que son autoincompatibles, es decir, que no se pueden polinizar por sí mismas, necesitarían polinizador, mientras que hay otras variedades que son autocompatibles, que se pueden polinizar por sí mismos. Esto es algo a tener en cuenta a la hora de cuando uno quiere implementar o poner almendros. Con respecto al suelo, dijimos que es una especie muy rústica, se adapta a gran variedad de suelo, arcillosos, arenosos. Es preferible evitar suelos pesados, es decir, suelos muy limosos o con mal drenaje, y es susceptible a altos contenidos de sodio y boro, pero soporta suelos calcáreos y pHs hasta 8 no tiene problema. Mientras que otras especies, cuando salimos de pHs neutros, empiezan a tener problemas. Bien, ahora pensemos en el diseño del huerto. ¿Cómo podemos implementar almendros en un plan de forestación? La densidad de plantas. La cantidad de plantas mínimas tiene que superar o tiene que ser a partir de 300 plantas para poder incluirla en un plan de forestación. Entonces ya estaríamos hablando de sistemas por lo menos semi-intensivos. Entonces, plantear sistemas semi-intensivos a intensivos. Tenemos que considerar para esto la fertilidad del suelo y el vigor de la variedad y el vigor del portainjerto. Es decir, a mayor intensidad, que necesitaríamos un suelo más fértil y quizás un portainjerto menos vigoroso o una variedad menos vigorosa. ¿Cómo podríamos hacer o diseñar un marco de plantación? En un sistema semi-intensivo podemos hablar quizás de un 6x5 marco de plantación, nos da unas 333 plantas por hectárea. En un sistema rectangular con una conducción en vaso o en un vaso modificado. Después podemos ir a 416 plantas por hectárea en un marco de plantación de 6x4. 6 es la distancia entre filas y 4 es la distancia entre plantas, en un sistema rectangular con una conducción en un vaso también. Después ya si nos vamos a un 5x5, puede ser un sistema cuadrado, donde también las plantas las podemos conducir en vaso, con una densidad de 400 plantas por hectárea. Recuerden que a medida que yo aumento la densidad de plantas, tengo que pensar en variedades o portainjertos que me disminuyan el vigor de la planta. Ya si vamos a un sistema intensivo, podemos ir desde marcos que van desde 5 por 2,5 a 3,5 por 2. Esto nos da obviamente plantas superiores a las 800.000 plantas por hectárea. En función del marco de plantación será el total de plantas. Ya acá la conducción ya no hablamos de vasos, sino que tenemos que implementar un sistema de conducción en eje central, que puede ser más estructurado o más libre, y
una formación, digamos, un sistema en seto, ¿no? Donde la planta ya no se trabaja alrededor de la planta, sino que se trabaja como si fuera una pared, un seto. Con respecto a las variedades, sobre todo por algunas pruebas y experiencias que hay en la provincia de Córdoba, es recomendable variedades de cáscara dura o semidura. Las variedades de cáscara blanda, que son muchas variedades californianas, son muy susceptibles a enfermedades por hongos y dependiendo de la zona en donde se hagan podemos tener muchos problemas sanitarios. Entonces, primero recomendaría variedades de cáscara dura o semidura y que sean autofértiles, es decir, que no requieran una variedad polinizadora. El mejoramiento genético varietal ha incorporado muchas variedades de buena calidad que podrían adaptarse sin que tener que pensar en la variedad polinizadora, sobre todo teniendo en cuenta que no existen tantas experiencias previas para saber y confirmar cuáles serían los polinizadores correspondientes. Guara, yo la destaco y la resalto, es una variedad muy productiva, muy resistente y funciona donde la he visto o donde la hemos visto nosotros, incluso en Córdoba, produce, es muy productiva. Otras, como podemos comentar, que se están difundiendo, que no es que sean nuevas, pero que podrían tener bastante probabilidades de éxito, como Laurane, Penta, etc. Pero sobre todo destaquemos que sean variedades autofértiles, autoproductivas, que no sean autoincompatibles. El nogal Ujula regia es una especie donde tenemos bien definidos el uso o el aprovechamiento como madera y con fruto. Dentro del género Juglans encontramos otras especies, además del Juglans regia, que incluye todas las variedades comerciales. Y nosotros, estas especies dentro del género Juglans, podemos incluirlas en planes de forestación, destacando, por ejemplo, también el Juglan australis, que es nativo del norte argentino. Para entender un poquito más esto, acá le mostramos la siguiente placa, donde sabemos que el nogal pertenece a la familia Juglandaceae, género Juglans, donde tenemos más de 21 especies. Los nogales blancos, que son los nogales cultivados, las variedades comerciales, la Juglans regia, como dije recién, es la nuez que nosotros conocemos. Después tenemos los nogales negros, que existen muchas especies originarios del continente americano. Se destaca el Quincy, el Nigrans, y yo les hablé de una especie originaria del no argentino, que es el Juglan australis. Es una nuez, pero comercialmente es bastante difícil de producir, digamos, desde el punto de vista del fruto. Tiene un porcentaje muy bajo de almendra y una cáscara muy dura. Por ser nativo puede ser considerado en planes de forestación, con la posibilidad incluso de ser injertado, es decir, poder usarlo como portainjertos de una variedad de un Juglans regia, que sería una variedad comercial. Entonces aquí podríamos estar pensando desde un portainjerto, como puede ser el Juglan australis, producción para madera, o producción como portainjerto de las variedades comerciales. Con respecto a los requerimientos del nogal, si tenemos en cuenta el clima, tenemos una gran disponibilidad de variedades que van desde que requieren 300 hasta 1500 horas de frío. Entonces nosotros tenemos que ver qué variedad podríamos considerarlo. En Córdoba podríamos estar hablando de variedades de ciclo intermedio que requieran 500, 400, 500, 600, 700 horas de frío, y quizás no más que eso. No es conveniente primaveras y otoños húmedos, como dije para el almendro, por la alta sensibilidad a la bacteriosis. Este es un problema que nosotros podemos tener en zonas más húmedas. Considerarlo, entonces, ese quizás puede ser nuestro problema. A nivel de suelo, prefiere suelos profundos, francos arenosos, es sensible a la salinidad,
que no haya napas freáticas cerca, con pH entre 6,5 y 7,5, sensible a la asfixia radicular si son suelos que sufren anegamiento. ¿Por qué? Presenta mucha sensibilidad a la fitóftora. Entonces, la bacteriosis a nivel de clima afectado por condiciones de humedad y la fitóftora a nivel de suelo pueden ser las limitantes para este cultivo. Con respecto al diseño de plantación y lugares, ¿no? Siempre hay zonas donde se han visto plantaciones con una muy buena sanidad, siempre tratando de zonas más, no tan húmedas, sino con climas más secos o con mayor alternancia, que podemos encontrar adaptación con estos cultivos. Tenemos que tener en cuenta las horas de frío, según la variedad que nosotros queremos poner, o según las horas de frío elegiremos la variedad. Tener en cuenta la sensibilidad a la bacteriosis en zonas de alta humedad relativa, sobre todo en primavera, que es donde podemos contaminar o contagiar, o podemos dispersar el tema de la bacteriosis, y la posibilidad de tener fitóftora en el suelo. Las variedades más comunes tenemos las californianas, donde se destaca y sobresale Chandler. Ser es una variedad de menos requerimientos de horas de frío, entonces en zonas con menos horas de frío podemos ir como variedades como Ser, requerimientos intermedios como Chandler, están las variedades francesas como Franquet. Franquet es una variedad muy antigua de muy buena calidad. Fernet, Fernor, estas tenemos menos disponibilidad a nivel de vivero, y hay dos variedades que se ha creado a partir del INTA de Catamarca, que son Argentina y Trompito, que vienen teniendo muy buenos resultados, muy buena calidad, podrían incluso tener cierta o menor sensibilidad a bacteriosis, quizás como en el caso de Trompito. Pero no hay tanta información de cultivos anteriores, pero bueno, es importante tener en cuenta estas dos variedades también. Sistemas de plantación, podemos estar hablando por lo menos de sistemas semi-intensivos, donde nosotros podamos superar las 300 plantas por hectárea. Podemos hablar de 6x5, donde estamos hablando de 333 plantas por hectárea. Y si yo quiero aumentar la cantidad de plantas, la voy a hacer en la fila, y llevando a lo que puede ser un seto, donde yo puedo llegar a estar hablando, manteniendo los 6 metros de callejón, 6-7 metros de callejón, y plantas cada 3,5 metros en la fila. Pero a medida que la planta crece, un manejo más intensivo necesita mayor atención, cuidado, inclusive maquinaria. Por último veremos posibilidades del pecan, Caria lionensis, también de la familia Jugulandaceae, pero distinto género que el nogal. Tiene un amplio interés en la provincia de Córdoba porque es muy fácil de adaptar, tenemos diferentes tipos de variedades, y podemos también tener la doble utilización de fruta y madera. El pecan, como todos los frutos secos, puede tener problemas sanitarios en primaveras y otoños húmedos. Puede ser sensible a heladas primaverales, donde podemos, por debajo del grado, bajo cero, podemos tener problemas, y vientos excesivos o muy fuertes también, por roturas de ramas sobre todo. Los requerimientos hídricos de 1200 milímetros por año por ciclo, esto es similar también, por ejemplo, para el nogal. El nogal y el pecan podrían ser similares en muchos aspectos. Entonces los 1200 milímetros anuales también lo podemos considerar para el nogal. Con respecto al suelo, también requiere suelos profundos, textura franco-arenosos, permeables, sin presencia de napas freáticas o capas duras, es sensible a suelos salinos y con alto contenido de sodio. pH entre 6,5 y 7,5, es, insisto, bastante parecido en general a lo que estamos viendo con el nogal o el Jones regio.
Con respecto al diseño del monte y la cantidad de plantas, podemos hacer algo muy similar a lo que puede ser el nogal, con marcos donde nosotros podamos aumentar o llegar o superar las 300 plantas por hectárea, un 6x5. Con respecto a las variedades, tenemos muchas variedades que podrían adaptarse a nuestra zona. Tenemos variedades de ciclo corto que se adaptarían a zonas más frías y de ciclo largo hacia zonas más cálidas. En la provincia de Córdoba, centro de la provincia de Córdoba, podríamos estar hablando de variedades de ciclo intermedio. Entonces, el tema esto de qué ciclo o qué requerimientos de frío tiene, eso es para consultar con los viveros. En nuestro país se han inscrito 12 cultivares y acá están mencionadas cuáles serían las variedades que se pueden conseguir en los viveros productores, sobre todo en la zona del INTA Delta, Tucumán, La Plata, Buenos Aires. Es importante tener en cuenta, tanto para el nogal y el pecan, qué porcentaje de polinizadores, o sea, si el nogal y el pecan requieren por ciertos problemas de dicogamia o la floración femenina y masculina pueden tener diferentes momentos de apertura, entonces tener en cuenta tanto para el nogal y pecan una variedad polinizadora que puede ser aproximadamente un 5% de las plantas. Eso se consulta cuando se compran las plantas, cuál poliniza bien a Chandler, cuál poliniza bien a, no sé, la variedad, por ejemplo, Stuart o quién poliniza a quién. Con respecto al almendro, si son variedades autoproductivas o autocompatibles, no necesitaríamos polinizadores, pero si no, requiere mayor porcentaje de polinización porque es una floración entomófila. Tomar la decisión de cuándo debo cosechar mi huerto frutal es difícil. Por suerte se han establecido ciertos índices de cosecha sencillos de observar que facilitan tomar la decisión en la elección correcta del momento de cosecha. En términos sencillos, podemos decir que el nogal debe cosecharse cuando se observa la aparición de frutos con el pelón, o sea, la pulpa verde del fruto, partida o rajada. En el caso de pecan y almendro, deberé entrar a cosechar cuando todos los frutos en el árbol se encuentren con el pelón partido o rajado. ¿Cómo debo realizar la cosecha de frutos secos? En gran medida depende de la disponibilidad de herramientas o tecnologías que se dispone. La cosecha más sencilla se realiza a mano con varas que golpean las ramas hasta que se facilite el desprendimiento de todos los frutos. Estos frutos pueden caer directamente en el suelo o mejor si lo hacen sobre una malla, una lona o una manta que facilite la recolección posterior. En estos casos es muy común extraer restos de pelón a mano o con herramientas manuales. Si se dispone de mayor tecnología, la recolección de frutos puede ser mecánica. Con brazos hidráulicos anexados a un tractor, por ejemplo, se hace vibrar el tronco del árbol y éste desprenderá automáticamente todos los frutos. Este mismo brazo suele contar con un mecanismo de recolección que se denomina comúnmente como paraguas invertido. Una vez que los frutos son cosechados, inmediatamente deben despelonarse. Si bien puede realizarse manualmente, también existen máquinas despelonadoras de flujo continuo o intermitente. En este video se observa una despelonadora de pequeño volumen de procesamiento, pero que es muy útil para pequeñas plantaciones. Una vez despelonado el fruto, debe ser lavado con abundante agua y posteriormente se secan. El secado puede realizarse al sol si las condiciones climáticas lo permiten o en máquinas secadoras. En todos los casos, la humedad interna del fruto debe disminuir a 10% en el caso de nogal o 5% en el caso de pecan.
Alcanzar estos valores de humedad es importante para garantizar la vida post cosecha de estos frutos. Algo muy importante para mencionar de los frutos secos es la oportunidad de darle valor agregado. Por ejemplo, las nueces pueden venderse con cáscara o sin ella. El proceso de descascarado puede realizarse de forma manual o mecánica sencillamente, y el beneficio económico de esta práctica puede ser interesante. También es importante hacer mención a la calidad comercial buscada en estos frutos. Por ejemplo, para nogal son apreciadas aquellas nueces que tengan más de 32 milímetros de diámetro. Además, se prefieren variedades que posean mariposas de colores claros o light, a diferencia de las variedades oscuras que no son muy requeridas por el mercado. El agregado de valor en estos frutos debe contemplar varios aspectos. Uno de los más importantes es la merma de kilogramos al descascarar o descarozar estos frutos. En el caso del almendro, las pérdidas de peso oscilan el 55%, mientras que en el pecan las pérdidas rondan el 40%. Esto quiere decir que de 100 kilogramos de frutos de pecan, el proceso de descascarado me dejaría 60 kilogramos de semilla pura. Tengo que remarcar que dependiendo de los precios de mercado y del costo de descascarado o descarozado, va a ser el beneficio de esta práctica. En términos generales, esta práctica es una oportunidad y muchos productores la aprovechan. Bueno, a modo de conclusiones, podemos decir que los frutos secos son una alternativa válida al momento de diversificar porque son productos con una gran demanda interna que puede aumentar y por supuesto también externa. Podemos desarrollar nuevos nichos de producción para estas especies de frutos secos en zonas más secas, con más fríos, menos fríos, incluso con zonas más húmedas también. Es importante conocer y asesorarse correctamente antes de iniciar un proyecto. Elegir correctamente el porte injerto, la variedad y la variedad polinizadora si fuera necesario. Hacerlo con tiempo. Otra cosa muy importante es que la ubicación de la parcela frutal debe disponer de riego. Recordemos esto puntualmente. Y bueno, pensemos en producir calidad, ya que son inversiones a mediano y largo plazo. Muchas gracias por observar la clase y junto con la ingeniera Ribata dejamos nuestro contacto por si tienen alguna duda.